En estas Navidades del 2023, cabe preguntarnos qué nos depara, qué sucederá en el 2024. Vamos a intentar algunas previsiones sabiendo que estamos en una guerra mundial no declarada y que la misma Santa Iglesia está llegando a auges de crisis espantosas de manera tal a que ya prácticamente se va desfigurando su doctrina y su moral. Será el año de la guerra, la pobreza, la apostasía y, ¿por qué no?, la intervención de Dios para la Santa Iglesia y la civilización cristiana, como Nuestra Señora de Fátima profetizó. Vamos a analizar los hechos y hacer hipótesis juntos. Suscríbase usted al canal. Les deseamos una Santa Navidad, un feliz año nuevo 2024, con la esperanza, la confianza en el triunfo de Nuestra Señora. Suscríbase usted al canal del Centro Cultural Cruzada, de manera tal a que juntos luchemos en defensa de la cultura, la civilización cristiana, por una Colombia católica. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada, esperando que hayan pasado unas santas Navidades con copiosas bendiciones de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, que atrae las gracias y bendiciones de la luz de Cristo que está en el pesebre y que tenemos esa esperanza de que ya irradie al mundo en este año de tinieblas. ¿Qué se espera? Que para el año 2024 esas tinieblas aumenten de manera tal a que venga con una confusión, un no saber entender las cosas. Por eso es importante, a la luz del pensamiento católico, hacer un análisis de lo que está aconteciendo y de lo que podemos prever para el año 2024 en función de una visión objetiva. Por un lado, todo suena a que pues el ídolo Changó, que es el ídolo de la guerra, del hambre, de la violencia, de la muerte, ese ídolo cubano se vaya expandiendo como un fantasma que va haciendo noche todo el mundo de la civilización. Acuérdense que Petro dicen que es un sacerdote de Changó. Es decir, por eso es que se ve que él va por una agenda de empobrecimiento programado y de una desestabilización del Estado programada, y que por lo tanto podemos temer que como sacerdote ese ídolo lleve a Colombia al caos, a la violencia, y vamos a ver con qué matices, porque aquí tal vez vendría una guerra que podría ser una repercusión por representación de la guerra mundial que vendrá, pero sobre todo será una guerra de cuarta generación a través de todas las zonas liberadas de Colombia, de manera tal a que el Estado colombiano está retrocediendo en su control, en su gobierno de las tierras, de la soberanía territorial. ¿Se las está dando a quién? A aquellos del pacto de la picota, es decir, a los delincuentes, al narcotráfico, a una cultura de la cocaína, a una disminución del petróleo y de las divisas, de una economía formal, pero también al ELN, a las FARC, y ellas van a tomar control y van a haber guerras intestinas, guerras de cuarta generación en la que el Estado va a retroceder, y por eso es que vemos un Estado que tiene cada vez menos control sobre el territorio, y las Fuerzas Armadas y la policía menos control en todo sentido, porque vemos que hay un control de su presupuesto, de manera tal a que las Fuerzas Armadas no tienen dinero ni siquiera para comprar botas, para la gasolina, y el Estado colombiano ve con mucha tristeza que los transportistas se quejan porque por todas partes hay bandidos
que paran los camiones y los hacen detener y hacen saqueos masivos. Dicen de un camionero que tuvo 10 controles y 10 saqueos entre Bogotá y Medellín, de manera tal a que ellos ya se comienzan a armar y de pronto comienza a haber una defensa legítima entre los transportistas y nosotros, pues la gente de bien, para podernos defender, porque ellos llaman a la policía y la policía simplemente dicen no tenemos gasolina para ir a defenderlo, de manera tal a que el país se va acostumbrando a que el gobierno ya no tiene poder sobre el territorio y son los delincuentes, la subversión comunista que se va a imponer. Y se va a imponer, por ejemplo, la reforma agraria. ¿Ustedes piensan que la reforma agraria se va a imponer a través de expropiaciones, a través de justiprecio, de pago justiprecio y repartición ordenada de tierras a los campesinos? No, va a ser a la mala. Directamente la guerrilla va a matar, va a perseguir a los propietarios ya no van a poder tener control sobre sus tierras, acaba la producción, eso quedan tierras sin control, de manera tal a que normalmente ya la gente va invadiendo esas tierras y se va haciendo de esas tierras. Va a ser al estilo violento, no al estilo clásico de la revolución comunista como la hemos conocido hasta ahora. Entonces vemos, por un lado, vamos a hablar de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en Colombia, ¿cómo va a ser la situación? Va a haber un desmonte del Estado, pero primero a través de un empobrecimiento programado. Por ejemplo, acá yo voy a colocar aquí para ustedes la plaqueta de un informe de cifras publicadas el 21 de diciembre de 2023 por la fuente Indepaz, Mindefensa, DANE, Invamer, Banco de la República, Defensoría y Trading View. Dice, las masacres han aumentado, han habido 92 masacres, han habido 183 líderes asesinados. Ojo, que la izquierda se quejaba de esos líderes asesinados en la época del gobierno de Duque y de los otros gobernantes. Hoy en día aumentaron los líderes asesinados. Los secuestros han aumentado un 62%, las extorsiones 8%, trata de personas 32%, el hurto a personas 6,8%. Todo eso son aumentos. El hurto de vehículos 1,6%, confinamientos o secuestros 31,1%. Por otro lado, caen todas las cifras de la economía. La inversión extranjera disminuyó un 2,2%, la inversión en general disminuyó un 11% y la bolsa tuvo una quiebra del 19,5%. La producción industrial bajó 1,8%, el comercio minorista un 7,1%, es decir, la economía minorista está en un caos espectacular. La construcción, ya no se construyen edificios ni casas, disminuyó un 8%, y el crecimiento económico, que estamos en este momento en una quiebra, en un déficit, tenemos un crecimiento económico de un menos 0,03%, y es porque esto comienza el año 2024, va a ser feroz el déficit económico en el país. Las exportaciones, por supuesto, que disminuyeron en un menos 14,2%, la productividad en un menos 1%, y Ecopetrol disminuyó en su bolsa en un 28%. Están quebrando las grandes empresas que eran el sustento de la economía. ¿De dónde va a sacar el gobierno comunista de Petro dinero para sus beneficios sociales? Pues va a expropiar, simple y sencillamente, o va a poner la maquinita a funcionar, y por lo tanto una grande inflación. Inflación, vamos a hablar de la inflación en los alimentos y costo de vida.
fue 7.9%. La electricidad, ¿ustedes piensan que todos esos pleitos generados por Daniel Quintero parando la producción de las hidroeléctricas en Antioquia, que es la fuente de la energía limpia de Colombia, eso queda así? No, señores, nos están pasando factura. La electricidad creció, la inflación, un 15.7%. Cóbrele a Daniel Quintero antes de que se vayan del país, porque el hombre no solamente es un delincuente, sino que apoyó a Petro en parar la economía del país. El combustible subió un 47.2%, el transporte el 16%. Entonces, ¿dónde está ese gobierno que dicen que era para el pueblo? Si los grandes afectados son las clases pobres. La vestimenta 5.6%, los muebles 9.8%, la educación 11.4%. Ahora se habla de una educación gratuita. ¿De dónde va a sacar plata el gobierno de Petro? Pues simplemente de los impuestos o de la maquinita. La medicina 9.9%. Eso si usted consigue el remedio que usted necesita o si la EPS se la da, porque tal vez no se la da. Pero en materia de fuerza pública, vemos que el Ministerio de Defensa le quitó el presupuesto a las Fuerzas Armadas y a la policía, de manera tal a que hoy en día la policía limitó su operatividad. Aquí también voy a colocar el cuadro, la presencia del GAOS en cascos urbanos. Hay una sensación de desprotección enorme. La fuerza pública hoy en día no está tomando control territorial y son los grupos armados los que dominan el país. Y usted no se da cuenta. ¿Sabe por qué, estimado amigo? Porque la prensa es cómplice. La prensa no indica, no prende las alarmas, no denuncia todo eso, porque hay una verdadera complicidad en todos estos asuntos. Buen mundo es la guerra. La guerra va a traer un supercontrol, porque en guerra mundial siempre los estados se van a controlar, van a haber más impuestos, va a haber un supercontrol sobre la privacidad, no solamente de la empresa privada, sino de las personas, de manera tal a que todo eso va a preparar la Agenda 2030. Pero también va a haber un debilitamiento económico e institucional, porque los países se van a debilitar. Nosotros ahora los vemos fuertes, pero todos esos grandes presupuestos que se prepara Estados Unidos, Alemania, Rusia, Israel, Irán, todos se están preparando para la guerra. Grandes presupuestos militares. En un inicio da la impresión que eso hasta fortalece el Estado. Se equivoca, mi estimado amigo, va a llegar un momento en que eso va a debilitar la economía y la institucionalidad, porque van a haber partes en que va a ser un caos. Cuando viene la guerra, no crea que esas guerras comienzan muy ordenadas, después viene un verdadero caos por el mundo, ciudades destruidas, demolidas. Acuérdense de esas fotos de la Segunda Guerra Mundial, Varsovia, toda destruida, las ciudades de Alemania. Todo fue un verdadero caos. ¿Usted cree que se va a conservar un ordenamiento? Eso no, va a llegar un momento en que va a haber una desinstitucionalización, un caos. Pero todo eso yo creo que es un plan. Es un plan para preparar la Agenda 2030 que viene entonces a organizar con un nuevo orden mundial. Entonces los bloques obtendrían especial poder para las necesidades de seguridad, tendrían especial control sobre las poblaciones y en nombre del interés común obligarán a que los hombres nos acostumbremos con esa estructura de, digamos, de cuarta generación, serían facciones. Por lo tanto, tenemos que irnos acostumbrando a que el año 2024 vaya a haber un debilitamiento de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Pero entonces vendrá la Agenda 2030 a solucionar eso y a crear una dictadura, la dictadura del pensamiento único, la dictadura de organizar el mundo en función de more militares para salvar
al mundo del caos. Pero también este año 2024 que se acerca va a ser el régimen de la religión interconfesional, ¿cierto? Se adorará deidades. No, será, digamos, el mundo de un choque de civilizaciones, pero con una marca de guerra religiosa. Una guerra religiosa que ya comenzó el Hamas en Israel, pero que eso prendió de un momento para otro la yihad árabe, la yihad islámica, en la que ellos quieren un solo control de Mahoma, pero también quieren la guerra religiosa, de manera tal a que se va a matar a todos aquellos que no adoren y rindan culto a Mahoma, al Islam, a Alá. Es decir, vendrá una guerra contra el infiel, según ellos, y por lo tanto veremos también una Europa que tendrá una tenaza, no solo por la inmigración, con un enemigo adentro, sino con un enemigo por fuera que bélicamente podrá llegar hasta Roma, como así ellos anhelan para pisar a Roma, que es el símbolo del occidente cristiano, de manera tal a que tendremos un caos religioso. Pero también nosotros tendremos una iglesia que va renunciando a la moral católica. Por ejemplo, todas las nuevas documentos que van saliendo, como el permiso para bendecir a las parejas homosexuales y a los que están en estado irregular, es decir, están en un estado de pecado mortal, en uniones ilícitas que no es el matrimonio católico. Es decir, se está queriendo un nuevo paradigma de moral, un nuevo paradigma de moral por el cual la Iglesia se adapte a las irregularidades de pecado en que el mundo entero va sometiendo a la gente, a las personas. Es decir, es una religión católica que abandona la doctrina milenaria, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la moral católica en nombre de unos nuevos paradigmas de adaptarse al mundo, porque según esa teología de la liberación que inspira el actual pontificado del Santo Padre, dice que la revelación continúa y que ella tiene que ir adaptándose y que por lo tanto las Sagradas Escrituras, el Evangelio, la Biblia tienen que ser reinterpretadas porque la verdad muda. Entonces aquellas palabras de nuestro Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pasará a ser una iglesia que se adapta al tiempo y por lo tanto rompe con el magisterio de la iglesia. Por lo tanto va a haber una guerra religiosa, quizás, o Dios no lo quiera, un cisma. Mientras tanto se van haciendo idolatrías a la Pachamama y mismo, por ejemplo, esta es la esposa de John McCain, que fue un candidato republicano, visitó a la Santa Sede y le regaló al Papa Francisco una deidad, un ídolo con un cuchillo ensangrentado. Es decir, usted ve, y el Santo Padre la recibió. Es decir, usted ve que ya las idolatrías comienzan a entrar dentro de la iglesia. Repito, será el momento en que la Agenda 2030 vendrá con un nuevo orden mundial, una religión universal, una paz, pero que será forzada a través de la dictadura del pensamiento único y de una repartición y un nuevo concepto de economía después de una quiebra económica que puede venir para el mundo entero, pero que será restablecida a través de sistemas económicos que serán la salvación, entre comillas, del mundo, pero que será la imposición del comunismo en el mundo. Agenda 2030 igual a comunismo instalado a través de una dictadura del pensamiento único. Rusia esparcirá sus errores por el mundo y se habría consolidado la advertencia de Nuestra Señora de Fátima, caso tal de que nosotros no hiciéramos penitencia, oración y nos convirtamos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la conclusión? Cuando se toca de frente a la Santa Iglesia con estas
batallas con estos enemigos que tenemos afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Por un lado el Islam y los enemigos tradicionales de la iglesia, por otro los enemigos que infiltrados dentro de la iglesia quieren demolir el magisterio tradicional de ella misma y produciendo un cisma interno. ¿No será el momento en que Dios en el 2024 intervenga con una grande bondad para la conversión del mundo, pero también con grandes castigos para el mundo? Nuestra Señora de Fátima así lo predijo. Naciones enteras serán aniquiladas, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Es de prever que la imposición de la Agenda 2030 venga con una grande persecución a todos los sectores que permanecemos fieles a la Iglesia Católica, al magisterio tradicional, y puede ser que sea cárcel y, por qué no, muerte también, y el Islam también, por otro lado, comience a perseguir, a incendiar a pueblos católicos, ¿no? En el Cáucaso, por ejemplo, Armenia podrá ser demolida, la India terminará destruyendo todos los pueblos católicos y cristianos que aún permanezcan, y en Uganda y en el centro de África sean perseguidos también los cristianos y que haya una verdadera persecución. Pero todo eso habla muy bien porque se da el momento de la intervención de Dios, y todos nosotros nos debemos preparar nuestros corazones para la conversión, rezando el rosario, confesándonos, como Nuestra Señora de Fátima previó. Esa es la previsión que yo hablo, que yo veo, así coloquialmente hablando, pero que yo estoy seguro moralmente que es más o menos lo que acontecerá, pero quien viva verá, porque aquí son meras hipótesis. Preparémonos en la esperanza, en la confesión, en el rosario, de manera tal a que nosotros estemos preparados para que cuando vengan todas esas grandes persecuciones del Islam, del enemigo común, de los enemigos dentro de la iglesia, estemos preparados para nosotros ser la base para la cual comience otra vez un renacimiento bellísimo y una glorificación de la Santa Iglesia, y entonces la civilización cristiana renacerá, la cristiandad renacerá, y ese será el reino de María, el reino del Inmaculado Corazón de María, que tiene que venir antes del fin del mundo, y que yo creo que son milenios. No se preocupen, no seamos pesimistas. Yo creo que no es el fin del mundo. Son los últimos tiempos, sí, pero no es el fin del mundo. Vendrá un gran triunfo del Inmaculado Corazón de María. La guerra mundial, ella es no declarada, pero cada vez más inminente. Putin lanza una advertencia sobre Finlandia, pero Finlandia ya ha adherido a la OTAN. Por lo tanto, es una agresión, una amenaza a la OTAN. Es decir, la guerra mundial, estamos a esto, a una chispita para que ella se imponga y se explote por el mundo entero. Muchas gracias por su presencia en este video de 7 días en revista del 27 de diciembre del 2023.